Salud en directo América de France 24, Mar Romero Sala en nuestra mesa. Mar, bienvenida. Buena mañana de jueves y vamos a irnos a Puerto Rico para esta crónica de salud. ¿Por qué? Porque ahí se declaró la emergencia de salud pública a raíz del paso del huracán Fiona. Mar. Así es, Raúl, un gusto estar aquí como siempre. Es una declaración que llegó el martes por la tarde y que ahora además se ha redoblado con la declaración de desastre mayor de la Casa Blanca. Escuchemos cómo era esta declaración. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, declaró hoy una emergencia de salud pública para el territorio estadounidense de Puerto Rico a raíz del impacto del huracán Fiona. Esta declaración sigue la declaración de desastre del presidente Biden y les da a beneficiarios de Medicare y Medicaid mayor flexibilidad para cumplir con sus necesidades de salud de emergencia. Recordemos que Medicare, Medicaid son programas para personas mayores o con pocos recursos, pues que con esta mayor flexibilidad van a poder responder más rápido a las necesidades de emergencia que tenían, como decía ese comunicado, ¿no? Y es que 3 días después del paso del huracán Fiona, todavía más del 70% de la población de Puerto Rico estaba sin acceso a la electricidad, más del 40% estaba sin acceso a agua potable, y esto, pues por supuesto, tiene unos impactos muy directos sobre la salud de las personas. Primero, sobre las instalaciones, por ejemplo, como hospitales, servicios de salud que no pueden atender como deberían a procedimientos quirúrgicos que necesiten de electricidad, cualquier tipo de procedimiento en general. También personas que requieran aparatos para sus tratamientos crónicos, sin ir más lejos, la diálisis o máquinas de oxígeno también se ven afectados. Esto sin hablar de la dificultad logística que provocan este tipo de desastres para llegar a acceder a los servicios de salud, para llegar a los puntos donde las personas pueden ser atendidas si tienen cualquier tipo de problema derivado o no del huracán. De hecho, se cree que esta ha sido la causa de muerte de una bebé de 4 meses en Puerto Rico que no pudo acceder a los servicios de salud. Además, se registran 7 más que se creen que están directamente o indirectamente relacionadas, 7 muertes más con el huracán. En total, 8 decesos en lo que vamos de días, de apenas una semana que no ha pasado todavía. Sí. Y se prevé que probablemente, a medida que pase el tiempo, se van a ir contando más. Mira hasta dónde llegó el agua, lo podemos ver ahí hasta más arriba de la cabeza de la señora. Pero más allá de las consecuencias inmediatas, Mara, ¿qué consecuencias a largo plazo tienen todos estos desastres? Sí, Raúl, pues desafortunadamente lo sabemos por el ejemplo del huracán María, que ya pasó por Puerto Rico y otras islas del Caribe en 2017. Entonces vamos a revisar las cifras de un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association que compara un grupo de pacientes y sus condiciones de salud en 2015 antes del huracán, y otro en 2019 después del huracán, ¿no? Con estos 4 años de diferencia. Vemos que, por ejemplo, cifras como el sedentarismo, es decir, no hacer deporte, aumentaron, la prevalencia pasó del 35 al 44%, lo mismo el exceso de alcohol, lo reportaron antes del huracán María un 12%, después un 17%, y luego pues condiciones de salud como la hipertensión o como el colesterol alto que también aumentaron significativamente entre la población antes y después. Es un estudio con una serie de limitaciones, el grupo de pacientes no es el mismo que cogieron antes y después, entonces pues ahí hay unas diferencias demográficas que podrían explicar un poco este tipo de problemas, pero vaya, vemos que son consecuencias que van mucho más allá del momento inmediato, del impacto del desastre, sino que empujan todavía más hacia abajo poblaciones que ya sufren de este tipo de enfermedades o de condiciones que tienen altas prevalencias, que por ejemplo pues a raíz del estrés social vital que se acentúa con este tipo de desastres naturales, pero también, de nuevo, a raíz de la falta de acceso a la salud, de falta de recursos económicos que permitan comer bien, que permitan tener tiempo de hacer ejercicio, que permitan tener espacio mental incluso para cuidar de la propia salud. Entonces, todo esto lo vimos hace 5 años. ¿Quién sabe cómo va a seguir pasando en estas islas que están tan azotadas constantemente por este tipo de huracanes? Hablabas de lo social y lo mental, Mar, y precisamente vamos a profundizar en esto. ¿Qué hay de la salud mental en este tipo de situaciones? Sí, pues es importante hablar de esto porque es una de las condiciones más afectadas y de las que no siempre se tiene tan en cuenta, o al menos en la inmediatez del momento a veces se pasa por alto, ¿no? Por ejemplo, también volviendo al huracán María de 2017, las líneas de atención psicológica en Puerto Rico reportó no solo mucho más llamadas, sino que las personas que llamaban reportaron intentos de suicidio
este número de gente aumentó un 246%, es decir, más del doble, más del triple de hecho. Lo mismo sucedió con las ideaciones suicidas, casi se duplicaron, un aumento de 83% en las personas que llamaban. Pero bueno, sabemos que el suicidio no es el único indicador, que no siempre está relacionado con la salud mental, aunque pues claramente es una mala noticia que esto esté sucediendo. Hay muchos más factores que entran a jugar también cuando hablamos de la salud mental. La incertidumbre, ¿no? También la pérdida de comunidad, ya sea por la muerte de personas o por la migración, los desplazamientos que provocan este tipo de problemas. Muchísima gente, muchísimos puertorriqueños salieron de la isla después del huracán María. Casos de estrés postraumático también entre los niños, de ansiedad y depresión, que si no se tratan se cronifican. Y a pesar de que haya bonitos ejemplos de resiliencia, eso no quita que después de este tipo de eventos pues haya verdaderos problemas y oleadas de problemas de salud mental. A eso vamos, las perspectivas que son que estos tipos de desastres naturales ocurran cada vez con más frecuencia debido al cambio climático, a la crisis climática, Mar. Claro, exacto, ¿no? Unos ejemplos son estos huracanes que estamos hablando, que apenas Puerto Rico todavía no había terminado de recuperarse del huracán María, ya volvió a sufrir otro huracán como el huracán Fiona, sin quitar algunos que entre medio también llegaron a la isla. Esto sigue pasando, ¿no? Y va a seguir intensificándose. Además, las zonas que más afectadas se ven por este tipo de desastres son precisamente las zonas que menos responsabilidad tienen a la hora de haber pues provocado, ¿no? Causado el cambio climático, y también son las que menos recursos tienen tanto para hacerle frente a los desastres como también a estas consecuencias a largo plazo. Y para terminar, recordar que esa es una de las reivindicaciones de muchos puertorriqueños que sienten este trato desigual, por ejemplo, con el territorio continental estadounidense, y que muchas veces, por ejemplo, con el huracán María y ahora también, se han sentido bien desamparados, ¿no? frente a estos desastres por la Administración federal. Mar, como siempre, gracias. Mañana con más Salud en Directo América de France 24. Así es, Raúl.